acá, ¿no?, con Yesenia Álvarez, y es un gusto pues que esta colaboración se esté manteniendo y proyectando en el tiempo. También quería agradecer a Yesenia, que no está por aquí, esta muy especial oportunidad que me da de compartir el panel con dos amigos y maestros. Me atrevo a calificarlos así como son, por un lado Jaime Althaus y por otro lado Martín Krause, ¿no? Yo la verdad he aprendido mucho de ambos, ¿no? Jaime es una persona de una trayectoria muy importante, ¿no?, en el mundo de las ideas acá en el Perú, siempre del lado de la libertad económica y de la propiedad. Y también Martín Krause es uno de los economistas más distinguidos que tenemos en Latinoamérica, y es una cabeza clara. Leer los escritos de Martín es siempre muy provechoso, ¿no? Y yo he aprendido mucho de ellos. Entonces, para mí es realmente un gran gusto estar esta mañana también con Martín acá en la UPC, realmente. Ahí está. Bueno, yo tenía una brevísima presentación que quería empezar por el tema de la importancia de la libertad económica. He tomado esta última edición del índice de libertad económica de la Heritage Foundation, ¿no?, seleccionando una página donde hay 4 indicadores que muestran cómo la libertad económica está relacionada en primer lugar con la prosperidad, el primer cuadro de la izquierda superior, ¿no?, luego con el gobierno democrático, luego también con el desarrollo humano, este concepto que acuñó el PNUD en el año 1990, y finalmente inclusive con el medio ambiente, ¿no? La libertad económica está correlacionada pues, con todas estas variables dependientes. La libertad económica se viene midiendo, ¿no?, desde mediados de la década pasada, por un lado por la Heritage Foundation, una ONG norteamericana, y por el otro lado por el Fraser Institute, que es del Canadá. En el caso del estudio de la Heritage, los derechos de propiedad es uno de los 10 componentes de la libertad económica, ¿no? En el caso del estudio del Fraser Institute es uno de los 5 componentes, es decir, es aproximadamente el 20% de la libertad económica. Ahora, en ambos estudios, ¿no?, que ya tienen pues 15 ediciones, el de la Heritage, me parece que el de Fraser tiene 13 ediciones, ¿no?, está incluida data sobre el Perú, ¿no? El Perú ranquea aproximadamente en un nivel medio del ranking de países por libertad económica. Pero yo quería mostrarles las cifras que tiene el Perú en estos diferentes componentes de libertad económica, ¿no? En el caso del estudio de la Heritage es esto. La Heritage le da 100 puntos, califica sobre 100 puntos cada uno de estos componentes. Entonces, en algunos aspectos el Perú está muy bien, ¿no?, especialmente en el tema del tamaño del sector estatal. Eso lo miden por el tamaño del gasto público en relación al Producto Bruto Interno, ¿no? También en libertad monetaria, le llaman allí, es la estabilidad de la moneda, ¿no? Y también la política cambiaria, por ejemplo, que en el Perú tenemos un sistema de explotación suya, pero con intervenciones más bien eventuales del Banco Central. Sin embargo, los puntos débiles, los flancos débiles de la libertad económica en el Perú son los derechos de propiedad y lo que la gente se llama la libertad frente a la corrupción, ¿no? El tema de derechos de propiedad es el último puntaje del Perú. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. Yo me atrevería a decir que los derechos de propiedad son el componente más institucional de la libertad económica. Para entender este tema, yo pienso que es necesario comprender la relación entre la libertad económica y el Estado. Para que exista libertad económica se necesita que el Estado no haga ciertas cosas, pero por otro lado se necesita que el Estado sí haga algunas otras cosas. ¿Qué cosas es lo que se necesita que no haga el Estado? El Estado no debe constituir monopolios legales,
no debe inflar la moneda o manipular la oferta de crédito, no debe establecer impuestos excesivos, no debe establecer regulaciones administrativas complejas. Pero por otro lado, la libertad económica requiere que el Estado sí haga dos cosas. Yo diría que es asegurar los derechos de propiedad y administrar justicia. Es decir, por un lado se necesita que el Estado se abstenga a hacer algunas funciones, pero por otro lado se requiere que el Estado haga otras. En el Perú yo pienso que se ha avanzado bastante en la década de los 90, a partir de los 90, en este retiro, digamos, del Estado de algunas políticas públicas. Por ejemplo, con sangre, sudor y lágrimas aprendimos pues la importancia de una moneda sana, ¿no? y de tener una política monetaria, una emisión de moneda muy prudente, ¿no? El desempeño del Banco Central en general ha sido correcto. También, bueno, el nivel de los impuestos seguramente están las tasas muy altas, pero comparativamente con la región no estamos tan mal. El problema del Perú es el rol del Estado en la afirmación de los derechos de propiedad y en la administración de justicia. Martín nos mostró el índice internacional de los derechos de propiedad en el que participó Hernando de Soto. Este índice, como explicó él, tiene tres aspectos, ¿no? Tiene un aspecto de entorno político y legal, y dentro de eso yo creo que hay el tema de la estabilidad política, que hay que prestar especial atención en Perú, ¿no? Y también hay otros aspectos que Martín explicó, yo no voy a entrar en mayor detalle. En este índice, ¿no? el Perú está, como señaló Martín, está dentro de los 5 quintiles, está en el 4º quintil. O sea, estamos muy abajo, ¿no? Ciertamente acompañados ahí de la Argentina. Pero en los peruanos tenemos la costumbre, casi la obsesión de compararnos contra Chile, y yo había traído aquí el índice de propiedad, de los derechos de propiedad de Perú versus Chile, ¿no? Es la parte sombreada acá en gris, ¿no? El Perú tiene sobre 10 puntos, tiene un 4.1, en cambio Chile tiene 6.7. Y luego en los diferentes componentes, por ejemplo, la sigla está en inglés, o sea, es Legal and Political Environment, ¿no? Ahí es donde el Perú está más distante de Chile. O sea, el blanco especial que tiene el Perú en el tema de la propiedad es justamente esto del entorno político y legal, ¿no? Muy particularmente el tema de estabilidad política. Yo me atrevo a decir que en el tema de la propiedad hay dos grandes aspectos que hay que cuidar, que tenemos que cambiar, la verdad, para afirmar la propiedad del Perú. Hay un aspecto que yo me atrevería a decir estructural, y por otro lado hay un problema de naturaleza más bien dogmática, o si se quiere, ideológica, ¿ya? Quisiera pasar al tema estructural. Un trabajo que realicé y que se publicó acá en la revista Economía y Derecho hace ya un par de años, ¿no? Justamente para mi doctorado en ESEAD, ¿no? Yo hice una propuesta de clasificación de los regímenes políticos en un continuo de pluralismo, y allí hice un muestreo selectivo a criterio donde identifiqué a 5 países para cada una de estas categorías: regímenes personales, ¿no? Donde no hay pluralismo; sistemas de partido dominante, donde no hay alternancia de partidos en el poder, pero sí hay alternancia de personas en el poder, al estilo del este asiático; luego regímenes bipartidistas, al estilo de las democracias occidentales avanzadas; y finalmente los regímenes multipartidistas, ¿no? Que son más bien los latinoamericanos. Esta clasificación de los regímenes políticos, cuando la crucé con lo que se conoce en ciencia política como el índice de fragmentación legislativa, ¿no? Me arrojó este cuadro. Acá están, en realidad, para los regímenes personales solo tuve data para 3 de los 5, porque los otros 2 no tienen ni siquiera parlamento, entonces no puede haber fragmentación legislativa. Pero este gráfico, ¿no? Presenta muy bien la relación entre la fragmentación legislativa y el Estado de Derecho. Las barras rojas corresponden a los regímenes personales, y como ven ustedes,
están hacia abajo, no hay Estado de Derecho ahí. En el otro extremo están las barras azules, que también están hacia abajo, son los regímenes multipartidistas. Allí está Brasil, Colombia, Perú, ¿no? Argentina y México. Y en cambio para arriba están las barras amarillas y las barras verdes. Las barras amarillas son países que tienen regímenes o sistemas de partido dominante, ¿no? Que son el caso de los países del este asiático, como el Japón, ¿no? Taiwán, Corea del Sur, y los verdes son finalmente los bipartidistas, ¿no? Los países bipartidistas como los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Canadá, y la que está más pegada a este lado, es decir, la que es más fragmentada es Alemania. Alemania es un país bastante, que desde el punto de vista del índice de fragmentación legislativa es bastante fragmentado, pero a pesar de ello tiene Estado de Derecho, ¿no? por otras variables que cuentan allí. Pero en todo caso, un problema que hay que tener muy claro en el Perú es este problema de la fragmentación del sistema de partidos, ¿no? Acá les presento, por ejemplo, la cantidad de candidaturas presidenciales que hemos tenido, ¿no? A partir del año 80. El año 80 hubo 15 candidatos a la presidencia, el 85 9, el 90 9, el 95 14, el año 2020, 9, el 2001 8 y el 2006 hubo 20 candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Por eso tuvimos este fenómeno también de la candidatura de Ollanta Humala, ¿no? Que en muchos sentidos, hay que decirlo con claridad, se asemeja al fenómeno que vivió Alemania en el año 1932. En el año 32, saben ustedes, bueno, a fines del 32 y inicios del 33, Hitler en Alemania fue nombrado por el Bundestag, ¿no? Como canciller federal, pero fue nombrado porque sacó la primera mayoría relativa en las elecciones, ¿no? ¿Y por qué sacó ese primer lugar? Bueno, si uno revisa las cifras, él obtuvo nada más que 19% de la votación a nivel del pueblo. Sin embargo, el sistema de partidos en Alemania estaba tan fragmentado que con ese bajo nivel él tuvo la primera votación. Igual, si nosotros revisamos la votación de Humala en el año 2006, Ollanta Humala tuvo, en términos de votos válidos, tuvo 30%, pero en términos de votos emitidos tuvo 25%, y en términos de votos en relación al padrón de electores tuvo nada más que 22% Humala, ¿ya? 21 o 22%, entonces no fue un apoyo tan grande el que tuvo. Sin embargo, estaba tan fragmentado, habían tantos candidatos, 20 candidatos a la presidencia de la República, que con esa escasa votación tuvo la primera votación relativa, ¿no? En el Perú, felizmente, teníamos el sistema de la segunda vuelta electoral, y allí, pues, ya conocemos la historia, fue derrotado por Alan García, pero sinceramente estuvimos a punto de tener también un candidato que hubiera destruido completamente el sistema de derecho de propiedad. Ahora, este problema de la fragmentación del sistema de partidos es un problema que se mantiene, ¿no? Acá les tengo los partidos inscritos al mes de mayo. Entiendo que han habido en estos últimos meses uno o hasta dos más, ¿no? Tenemos ahí, y hay 22 agrupaciones políticas que tienen la inscripción hábil para postular. Esa es la data tomada al jurar las elecciones. Me parece que el 23 es la agrupación del padre Arana, ¿no? Y hay un 24 a punto de inscribirse. Entonces, otra vez va a haber una feria de candidaturas, ¿no? Cualquier cantidad de candidatos. Entonces, hay que decirlo con claridad que esto es absolutamente incompatible, ¿no? con un esquema de defensa de la propiedad. En una estructura así, ¿no? ¿Qué es lo que genera esto? Esto genera incertidumbre, y los actores políticos que van a actuar ahí van a apostar siempre a mover las pasiones más bajas de los electores, ¿no? Entonces allí los mensajes así de redistribución de la riqueza, ¿no? De ataque a la propiedad, los mensajes efectistas, esto es el caldo de cultivo de eso. Entonces, si queremos nosotros que se afirme la propiedad, tenemos que darnos cuenta que es incompatible con un esquema de multipartidismo como el que se tiene en el Perú. Ahora, más allá del tema
del tema estructural, ¿no? Es decir, de falta de estructura política que amenaza la propiedad en el Perú. Yo también creo que hay un problema dogmático, como decía al comienzo, ¿no? Hay un problema dogmático, es decir, ideológico. En el derecho peruano hay una serie de aspectos, una serie de normas, ¿no? Inclusive del más alto nivel, del nivel constitucional, que debilitan o que son enemigas de la propiedad. O sea, en el Perú no terminamos de creer en la propiedad. Hay un problema ideológico que también hay que denunciarlo con toda claridad. En la Constitución, bueno, en el artículo 2 de nuestra Constitución, como uno de los derechos fundamentales está la propiedad. Pero fíjense ustedes, para Locke la propiedad era uno de los 3 derechos fundamentales de las personas. Él decía que las personas tenían derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En cambio, en el artículo 2, la propiedad es uno de los 24 derechos fundamentales. Entonces, hay cualquier cantidad de derechos. Uno de ellos, ahí el inciso 14 me parece, es la propiedad. O sea, está perdido entre otros 23 derechos. Luego, la Constitución del año 93 tiene un régimen económico que los comunistas acá dicen que es ultraliberal. Bueno, no lo es, ¿no? Si bien el régimen económico en la Constitución tiene una primera parte bastante buena de principios generales, luego el segundo capítulo se llama recursos naturales y el tercero recién ahí entra a la propiedad, ¿no? En el capítulo de la propiedad, que es el capítulo tercero, del régimen tercero de nuestra Constitución, ¿no? Este es el artículo 70 que le pongo allí, donde se dice pues, que a nadie se le puede privar de su propiedad salvo por necesidad pública declarada por ley. Eso está muy bien. El problema es que, como les digo, por delante de esa declaración está el capítulo 2 de los recursos naturales. Esto es una pesada herencia de la Constitución del año 79 que no nos hemos sacudido de ella, ¿no? Y ahí lo más nefasto es el artículo 66. El artículo 66 de la Constitución del 93 prohíbe que haya derecho de propiedad sobre los recursos naturales. O sea, este fetichismo de los recursos naturales, ¿no? Que son patrimonio de una señora gorda y fea que se llama la nación, dice. Son patrimonio de la nación, ¿no? Lo que eso significa es que no puede ser objeto de derechos de propiedad, ¿no? Este es un dispositivo que es sumamente grave y que es el origen de los problemas de Bauer, ¿no? Esta prohibición de establecer de derechos de propiedad. Ahora bien, ya desde la segunda mitad de la década de los 90, en lugar de tratar de cambiar este artículo, ¿no? Los políticos, empezando la verdad por el gobierno del presidente Fujimori, se han tratado de adaptar a este artículo como que fuera algo inamovible, ¿no? Y nadie ha hecho un esfuerzo serio por derogar este artículo que tanto daño nos hace, ¿no? En el año 97 salió una ley marco, una ley orgánica marco del aprovechamiento de los recursos naturales, que realmente es la ley más estúpida, ¿no? Que puede haber en el derecho peruano, ¿no? Es una ley donde se repite 7 veces que no puede haber, que son patrimonio de la nación, como que alguien no pudiera comprender eso. Está bien que lo diga una vez, ¿no? Pero que no lo repitan 7 veces. Entonces, esa es la ley orgánica de los recursos naturales en el Perú, ¿no? Y de ahí han venido las leyes especiales, ¿no? Algunas que han tratado de avanzar tímidamente en esto de la concesión. Pero también yo quisiera ahí decir claramente que la concesión no es un sistema óptimo, ni mucho menos. La concesión no es la propiedad, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre concesión y propiedad? Que la propiedad es para toda la vida, y no solamente para toda la vida, sino más allá de la vida de uno. En el esquema del derecho occidental, estimados amigos, la propiedad va de la mano con la familia. Esas son las dos instituciones básicas, ¿no? Propiedad de la institución económica y la familia, institución social. Entonces, la acumulación de propiedad, las personas no las hacen solamente por sí mismas. Eso sería un enfermito, un loco, ¿no? Yo, la verdad, cuando era joven también pensaba que no me iba a morir. O sea, que en el momento, la verdad, iba a encontrar una salida. Pero cuanto más me acerco a la base 5, me doy cuenta que no me puedo escapar también, ¿no? Entonces, si uno busca una cierta acumulación de bienes, no lo hace solamente por su paso de este valle de lágrimas, sino también por el tema de su familia, por la familia. Entonces, ese es el sentido de la propiedad, que es de por vida y además que se puede dar en herencia.
Entonces eso marca una gran distancia con la concesión. La concesión es bueno a un plazo, por supuesto que cuanto más amplio es mejor, pero imagínense ustedes unas concesiones que eran a un año, ¿no? Era absurdo. Entonces lo que debe hacer Perú es instalar un régimen de derechos de propiedad sobre los recursos naturales, no de concesiones. Las concesiones son problemáticas, no solamente porque duran poco, sino porque, bueno, la mía para concesión es casi como decir un favor, la concesión el favor, ¿no? Y allí, como interpretaron los de las comunidades nativas, por supuesto, empujados por los enemigos de la propiedad en las ONGs, ¿no? Lo que ellos interpretaron es que Alan iba a darle esto a sus amigos. Entonces, ese es siempre el tema, ¿no? La concesión, ¿a quién se dan? ¿Cómo se dan? Es un tema que la verdad, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de cambiar el régimen constitucional, ¿no? de los recursos naturales. Este artículo 66, que es nefasto y que nos viene de la Constitución del 79. Fíjense acá, les tengo el artículo 118 de la Constitución del 79 que decía exactamente lo mismo. Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Era más grave todavía porque ahí decía claramente pertenecen al Estado. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no nos hemos sacudido de esto. En la Constitución de 33, o sea, esto viene de muy atrás, también había algo medio parecido, ¿no? Decía, las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, o sea, que viene muy atrás. En el Perú no hemos aceptado, por lo menos a partir de los años 30, la instalación de derechos de propiedad. Si se va más atrás en la historia constitucional del Perú, no era tan mala la cosa, ¿no? O sea, a partir de los 30 empezaron los problemas, y especialmente en el año 79. Pero yo les quisiera decir, ya para ir terminando, que no se agotan allí los problemas dogmáticos respecto a los derechos de propiedad. Por todos lados estos problemas, por todos lados. Yo, la verdad, estoy muy principalmente dedicado al tema universitario, pero en los tribunales administrativos que entero he visto también problemas. Les quiero poner solo dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos. No se necesita acreditar la propiedad, por ejemplo, para solicitar una licencia de funcionamiento en el Perú. Hace 2 años se dio la ley marco a la licencia de funcionamiento. Entonces, yo ahora podría ir a la Municipalidad de La Molina y decir, oye, yo quiero hacer un bar en la casa en tal lugar. Y ustedes no me van a preguntar si soy propietario, porque la ley marco de la licencia de funcionamiento ha dicho que no se debe pedir que se acredite la propiedad ni el alquiler. Entonces voy a dar la dirección de la casa de Jaime y voy a decir, yo quiero hacer un bar ahí en La Molina. Y la Municipalidad de La Molina no me puede pedir que acredite la propiedad ni el alquiler, sino ha dicho que lo máximo que se puede es otras cosas. Entonces, eso, ¿no? Ese es un petardeo muy serio a los derechos de propiedad, muy reciente además. En el ánimo de generar actividad económica nos estamos olvidando de la base, ¿no? La base sana de esa actividad económica, que son los derechos de propiedad. Otro problema que es de los 90 y yo también lo veo en tribunales administrativos es el tema de los suministros eléctricos. La ley de concesiones eléctricas, ¿no? del año 91 me parece, estableció que cualquier persona tiene derecho a consumir. Entonces, tú no tienes que acreditar la propiedad de un inmueble para ir a pedir la electricidad en tal inmueble. Entonces te dan el suministro eléctrico y luego te empiezas poco a poco a volver propietario. O sea que acá, en el ánimo de generar actividad económica, se olvidan de la propiedad y eso genera conflictos sociales muy serios, ¿ya? Les pongo 2 ejemplos, pero les digo que hay 20, ¿ya? 20 casos de problemas en la legislación donde se desvincula, ¿no? la base de la actividad económica que debería ser la propiedad, ¿no? Por ejemplo, la licencia de funcionamiento o el tema del suministro eléctrico. ¿De dónde viene todo esto? Yo insisto que hay un problema ideológico en el Perú, hay un problema ideológico serio. No nos olvidemos, yo no quisiera personalizar, ¿no? El problema son las ideas, no las personas, pero tampoco quisiera tapar el sol con un dedo, ¿no? Yo me atrevo a señalar, ¿no? que en el Perú tenemos un problema ideológico que está expresado, especialmente, me atrevo a decir yo, en la teología y la liberación, ¿no? Fíjense, esta frase tomada del libro del Padre Gutiérrez dice: únicamente una quiebra radical del presente estado de cosas, una transformación profunda del sistema de propiedad, ¿no? El acceso al poder de la clase, etc.,
una sociedad socialista. O sea, una afirmación así socialista muy clara, muy contundente, ¿no? Y el predicamento de la teología de la liberación en nuestra sociedad ha sido pues inmenso, ¿no? El púlpito es digamos, el punto desde el que se puede hablar y con más influencia en Perú. Entonces no siempre se ha utilizado eso con toda responsabilidad, ¿no? Y la verdad, la teología de la liberación, estas ideas que vienen de los años 60 han tenido muchísimo impacto en nuestro país, ¿no? Y mientras no nos tranquilicemos y empecemos a pensar con la cabeza más fría sobre esto, vamos a seguir en problemas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Luis Ardón por esta brillante exposición. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Vamos a dar paso a las personas que no han intervenido en anteriores oportunidades. César, ¿me apoya? ¿Dónde está?